vas a aprender a la tabla, así que tranquilo. Yo me sé. O sea, no es necesario. Casi no es de memorizar. Cosas hay que deducirlos. O te dan de datos. Ahora ya, hemos definido corriente, hemos definido resistencia, ahora falta definir voltaje. ¿Qué es voltaje? Dice que en un circuito eléctrico hay un dispositivo que funciona como una bomba hidráulica, ¿ya? La cual hace que las cargas viajen de menor a mayor energía potencial, a pesar de que la fuerza natural electrostática trata de llevarlos de mayor a menor energía potencial. Tú recuerdas que la naturaleza siempre está en busca del equilibrio, en busca de niveles bajos de energía, ¿no? Por eso que el agua también va de arriba hacia abajo, muchas cosas van de arriba hacia abajo. Cuando tú sueltas una roca, va de arriba hacia abajo, buscando un bajo nivel de referencia o un donde hay menor energía. Igualito pasa con los electrones, con las cargas que siempre buscan un lugar de menor energía potencial. Por eso es que no hay corriente. Entonces tú le metes una fuente de voltaje, va a funcionar como una bomba de agua, va a generar una diferencia de potencial positiva y negativa, va a generar dos polos, entonces va a empezar a jalar a las cargas de menos a más, se va a oponer a la naturaleza y va a llevarlos de menor energía potencial a un lugar de mayor energía potencial. Ese es el trabajo de la fuente ideal, ese es el trabajo de la fuerza electrostática, del voltaje o del voltímetro, de la fuente de voltaje que tú apliques en tu circuito. Y a veces en los circuitos nos dicen que, por ejemplo, nos dan un circuito así, para eso te lo apunto, tienes acá un voltaje V, por acá tienes una resistencia R, por acá tienes otra resistencia. Y te dicen, este voltaje o la fuente de voltaje tiene una resistencia interna, tiene una resistencia interna. Digamos que es 5 ohmios. Entonces, ¿qué haces en estos casos? Mira lo que se hace. Lo que tú vas a hacer es que como tiene una resistencia interna, este te va a generar un cierto voltaje que va a mover a las cargas, ¿sí? Tú sabes que por ley de Ohm es I por R, ¿sí? Entonces el voltaje va a ser igual a la nueva corriente. Antes, cuando era ideal, por ejemplo, que salga una corriente I mayúscula. Ahora, cuando la fuente no es ideal, va a haber un consumo de parte de esta fuente porque tiene una resistencia interna. Pues va a ser I por R. Entonces, ¿cómo se calcula el voltaje total o el voltaje ideal? El voltaje en esos puntos se calcula así como la FEM, que es la fuente ideal, más la nueva voltaje gracias a la resistencia, que sería I por R. Así, así vas a calcular. Entonces, ¿y cómo vas a dibujarlo cuando te dicen resistencia interna? Al ladito nomás lo dibujas la resistencia, en serie. Siempre lo dibujas en serie y al ladito, ¿ya? Esto va a ser resistencia interna, para que lo trabajes. Vas a hacer un elemento más de tu circuito a trabajar. O sea que si antes tú tenías dos resistores, ahora vas a tener tres. Simplemente eso. Y bueno, algunas propiedades que dice que la diferencia de potencial a través de una fuente real de un circuito no es igual a la FEM de la ecuación. A ver, la diferencia de potencial a través de una fuente real o de un circuito no es igual a la FEM de la ecuación. Esto porque la carga de movimiento a través de un material de cualquier fuente real encuentra una resistencia. Exacto. Antes, cuando era ideal, sí te daba todo su poder, metía todo. Pero ahora, cuando es una fuente real, no es igual, es menor muchas veces. ¿Por qué? Porque tiene una resistencia interna que está consumiendo. Es como si tuviera un parásito dentro de sí. Y así lo dibujan, así lo representan. Tú al lado lo dibujas. Y bueno, la diferencia de potencial siempre es menor que la FEM. La FEM es la ideal, ya vamos a entender en este caso que es la ideal. Ya que I por R representa una caída de potencial. ¿Por qué? Porque este es como un bicho que está consumiendo acá a nuestra fuente, a una pila. Y en la vida real todos tienen una resistencia interna. Sí, la FEM se calcula. La FEM es lo que te da, pues la FEM es, por ejemplo, acá te puede dar 5 voltios, 2 voltios, eso es. Y es muy parecido, ¿ya? Para que no confundas, la FEM, que tiene este símbolo, y lo que es el voltaje también. Son parecidos. En realidad, el voltaje se halla entre dos puntos, es entre dos puntos, y la FEM es lo que vas a calcular, lo que es de la pila, es lo que se calcula. Esa vez lo que muchas veces piden. Entonces, a partir de esa fórmula tú vas a calcular así. La FEM, o sea, la fuente real que te está dando este voltaje, lo despejas y vas a hacer así. O sea, lo que entrega en realidad va a ser igual al voltaje entre los dos puntos, menos lo que consume. Lo que consume es esto, menos lo que consume. Esto es voltaje en los dos puntos menos I por R. Tal que R es la resistencia interna. Eso es lo que vas a calcular. Esa es la FEM. Entonces la FEM va a ser igual al voltaje A B menos I por R. Eso. Ahora. Y luego algunos valores que debes reconocer para calcular la potencia. Pues tú sabrás que cuando tú tienes una fuente así y tienes acá resistencias, estas resistencias al ofrecer un paso a la corriente, por acá va a ir una corriente I, como están en serie es la misma, pero va a haber un desgaste. ¿Ya? La corriente nunca se acaba en sí, sino que recuerda que las cargas siempre se conservan. Al pasar por acá, por las resistencias, van a realizar un mayor trabajo, entonces va a disipar calor. Calor, energía, hasta luz a veces, porque prende, se ponen de chispas. Eso es lo que te libera. Y muchas veces no es una resistencia, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, una aplicación de la resistencia, por ejemplo, es tu ducha. En la ducha están los valores, ducha eléctrica. La ducha eléctrica en sí es una resistencia grande, ¿ya? Es una grande resistencia que está ahí adentro,
la cual está consumiendo cierta cantidad de intensidad de corriente y por eso se calienta. Al calentarse está liberando energía. Déjame escribir acá, se calienta. Y bueno, esto se mide su potencia en watts. Entonces, ¿qué es la potencia? A partir de ahora, cuando tú vayas a la ferretería a comprar tu repuesto para ducha eléctrica o algo así, vas a medir la potencia como el voltaje que consume por la intensidad o también puede ser el voltaje al cuadrado entre la resistencia. Esto es cuando no tiene resistencia. ¿Ya? La primera fórmula es cuando no hay resistencias. En este caso no sería para la ducha, más que todo para circuitos. Cuando te dicen, calcule la potencia que tiene, por ejemplo, este voltímetro, 5 voltios y está pasando una corriente de 3 amperes. Ahí sí usas eso. La potencia entregada por el elemento del circuito y, bueno, los voltajes entre los dos puntos A y B. Corriente que entra al circuito, 3 amperes. Cuando ya tiene resistencias, tú la potencia la vas a calcular como el voltaje al cuadrado entre la resistencia o como la corriente al cuadrado por la resistencia. Entonces, tú, ¿cómo vas a calcular la potencia de tu ducha? Va a ser igual a cualquiera de las fuentes, ¿ya? Digamos que voltaje al cuadrado entre la resistencia de tu ducha, depende del material, la resistencia. Vas a calcular la resistencia con ley de Pouliot, o también puedes calcular de esta forma. Y intensidad al cuadrado, o sea, la corriente que consume por la resistencia. Eso es, para calcular la potencia. De esa forma calculas. Y en los problemas nos van a pedir, por ejemplo, calcula la potencia de este resistor. Y si tú calculas la corriente, obvio, directo aplicas esta fórmula. Y si tú tienes el voltaje de este resistor, aplicas la otra fórmula. Y cuando te piden potencia de una fuente de voltaje, sin resistencias, aplicas esto. Esas son las tres fórmulas. Y ahora vamos a lo básico para reducir circuitos, ¿no? Que es lo que más viene en el examen. Primero, reducir el circuito. Me decía, sabía que iba a ser larga esta clase.